Mi suegra entró sorpresivamente en la habitación y me susurró mientras me ponía una llave de coche en la mano. Hay 1.000.000 de euros en el coche. Date prisa. Escapa. A la mañana siguiente, me derrumbé al ver la noticia. Esa noche, yo, Carmen, me convertí oficialmente en la nuera de la familia de la Torre. La boda concluyó entre aplausos y vítores atronadores. La luz del escenario, el aroma del vino importado mezclado con el de las rosas frescas, me hacían girar la cabeza. Todavía no podía creer que ahora era la esposa de Álvaro, un hombre bueno y gentil. Y el único hijo de doña Elvira de la Torre. Una mujer conocida por su poder y rigor en el mundo de los negocios. Todos decían que yo tenía suerte. Pero mi corazón estaba inquieto. Durante toda la ceremonia, la mirada de mi suegra estuvo siempre fija en mí, fría, calculadora, como si quisiera leer cada uno de mis pensamientos. En la noche de bodas, cuando todos los amigos y familiares se habían ido, en la habitación recién decorada, me senté en silencio al borde de la cama, acariciando suavemente el dobladillo de mi vestido de novia que aún olía a rosas. El sonido del agua de la ducha resonaba continuamente. Álvaro se estaba bañando. Podía oír los latidos acelerados de mi corazón, lleno de expectación y miedo. De repente, se escuchó un suave golpe en la puerta. Al principio, pensé que podría ser una de las asistentas que había olvidado algo. Pero cuando la puerta se abrió, quien estaba allí era doña Elvira, mi suegra. Llevaba un vestido de seda gris, el pelo recogido en un moño impecable, y su rostro serio bajo la luz me infundió un escalofrío. Antes de que pudiera saludarla, se llevó un dedo a los labios, indicándome que guardara silencio. Se acercó rápidamente. Me agarró de la muñeca, y me puso en la mano una fría llave de coche. Su voz era baja y temblorosa, pero cada palabra era clara. Carmen, escúchame con atención. Mi coche está aparcado detrás del jardín. En el maletero hay un maletín. Y dentro hay 1.000.000 de euros. Tómalo esta noche. Cuanto antes mejor. Me quedé helada. Mi corazón pareció detenerse. Mis ojos se abrieron de par en par, y mi boca comenzó a tartamudear. Madre, ¿qué está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que irme? Doña Elvira me miró fijamente, sus ojos llenos de tensión, y su voz se volvió más apresurada. No hagas preguntas, solo haz lo que te digo. Si te quedas aquí hasta mañana, no tendrás otra oportunidad. Mientras hablaba, me metió en la mano un pequeño trozo de papel, con una escritura temblorosa. Hotel El Paraíso. Habitación 302. Ve allí y espérame. Luego, me miró a los ojos. Su mirada llena de pavor y dolor. No llames a Álvaro, él no sabe nada. Este asunto es extremadamente peligroso. Carmen. Hija. Vete ahora. Por favor. Me quedé inmóvil. Mi mente daba vueltas. Mi corazón latía con fuerza. Mi suegra, que esa misma mañana había estado tan fría que ni siquiera sonrió en la boda, ahora temblaba mientras me ponía la llave en la mano, con una urgencia que parecía estar rescatándome del borde de un abismo. No entendía qué estaba pasando. Cuando se fue, miré la brillante llave en mi palma, y no me atreví a moverme. En ese momento, la puerta del baño se abrió y salió Álvaro, con el pelo aún húmedo y una sonrisa en los labios. Al verme sosteniendo la llave, preguntó: ¿Qué llave tienes ahí? Me sobresalté, apreté la mano y respondí vacilante: Ah, es que, me la ha dado tu madre para que se la guarde. Álvaro asintió sin hacer más preguntas. Luego me acercó y me dijo en voz baja: Has estado muy cansada esta noche. Acuéstate pronto. Mañana tenemos muchas cosas que hacer. Forcé una sonrisa. Pero mi corazón estaba lleno de confusión. En ese momento, no sabía en quién creer. En mi suegra, que acababa de ponerme una llave de coche en la mano, diciendo que había 1.000.000 de euros en el maletero e instándome a huir esa misma noche, o en mi recién estrenado marido, que me sostenía la mano con ternura, sus ojos llenos de amor. El sonido del viento que se colaba por la rendija de la puerta. El ladrido de un perro a lo lejos. Cada sonido me sobresaltaba. Cerca del amanecer oí un ruido extraño fuera. La voz baja de un hombre y el sonido de metal chocando. Me acerqué sigilosamente a la ventana y aparté ligeramente la cortina. Abajo, dos sombras humanas estaban cargando algo pesado hacia el sótano. El haz de una linterna brilló y se apagó al instante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Apreté con fuerza la llave en mi mano. Fue en ese momento cuando decidí irme. Rápidamente me puse una chaqueta y unos zapatos, abriendo la puerta con el mayor sigilo posible. Pero en cuanto salí, oí la voz de Álvaro a mis espaldas. ¿A dónde vas? Me quedé rígida, con un nudo en la garganta. Ah, solo voy al baño. Álvaro me miró durante unos segundos. Había algo extraño en sus ojos, pero no dijo nada más. Respiré hondo y bajé rápidamente las escaleras. Afuera, la niebla de la mañana era densa. La luz del porche brillaba sobre el suelo mojado.
Seguí el camino hacia la parte trasera del jardín y vi el coche negro de mi suegra aparcado silenciosamente bajo un olivo centenario. Temblorosa. Abrí el maletero y... efectivamente. Dentro había un gran maletín de cuero que pesaba una enormidad. Cuando lo abrí, me quedé sin aliento. Fajos de billetes cuidadosamente apilados, con el olor fresco del papel nuevo. Mi suegra no había mentido. Realmente había preparado mi huida. Pero... ¿por qué? Era su nuera, la esposa de Álvaro. No había hecho nada malo. No pude evitar llorar. Cientos de preguntas se agolpaban en mi mente. Pero el tiempo no me permitía quedarme allí mucho tiempo. Me mordí el labio. Coloqué el maletín en el asiento del copiloto. Y arranqué el coche. El vehículo rodó suavemente sobre el camino de grava. Miré por el espejo retrovisor y, bajo la tenue luz del porche, vi una silueta de pie en el balcón del segundo piso. Inmóvil, sus ojos fijos en mí. Sentí como si me estuvieran observando. Temblé y aceleré. El amanecer comenzaba a despuntar. Las calles estaban desiertas. Conduje sin rumbo. Con la mente en un caos. Cada curva era un sobresalto. Cada silbido del viento contra el cristal aceleraba mi corazón. Cuando el coche se detuvo frente al hotel que indicaba el papel, respiré hondo. La recepcionista me miró sorprendida. Probablemente nunca había visto a una recién casada, con el vestido arrugado, alquilando una habitación de madrugada. Dije en voz baja: quiero una habitación. Solo una noche. Esa noche, no dormí. Abrí el maletín para volver a mirar el dinero, y vi otro pequeño sobre en el fondo. Lo abrí. Hija mía. No tengas miedo. Van a hacer algo terrible. Te lo explicaré más tarde. Madre. Leí esas palabras una y otra vez. Mi corazón se encogía. ¿Quiénes eran ellos? Mi marido, u otras personas de esa familia. ¿Qué era esa cosa terrible de la que hablaba mi suegra? Apreté el papel contra mi pecho. Las lágrimas caían sin cesar. A la mañana siguiente, encendí la televisión, esperando alguna noticia que me tranquilizara. Pero la sangre se me heló al instante. La voz del presentador resonaba. Fría. Esta madrugada, en la finca del Grupo de la Torre, se ha producido un grave incendio. Una persona ha fallecido en el lugar, su identidad aún no ha sido confirmada. Se me cayó el mando a distancia. Mi cuerpo se convirtió en piedra. Oí rumores sobre una explosión en el sótano. La presunta causa era una fuga de gas. Pero en mi mente solo resonaba una frase. Si no me hubiera ido anoche, ¿la persona fallecida sería yo? Temblé, me abracé la cabeza y lloré desconsoladamente. Todo daba vueltas a mi alrededor. Y en ese instante, comprendí que esa noche de bodas no fue el comienzo de la felicidad, sino el comienzo de una pesadilla. Estaba sentada, aturdida, en la cama de la pequeña habitación del hotel. La pálida luz del amanecer que entraba por la ventana, lo teñía todo de un color irreal. La noticia sobre el incendio seguía resonando desde el viejo televisor. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Una persona ha fallecido. Su identidad aún no ha sido confirmada. Una simple frase que me oprimía el pecho. Tenía tanto miedo que no podía respirar hondo. Un torbellino de pensamientos confusos se agolpaba en mi mente. ¿Quién había muerto? ¿Por qué esa noche? Sabía mi suegra que esto iba a pasar, y por eso me hizo huir. ¿O todo era un plan premeditado y yo solo era una pieza en su juego? Me serví un vaso de agua, pero mi mano temblaba tanto que el agua se derramó sobre la mesa. Intenté calmarme, pero cuanto más lo intentaba, más me envolvía el pánico. Recordaba claramente la mirada de mi suegra la noche anterior, sus ojos llenos de miedo pero también como si ocultara algo. Una mujer que había superado tantas pruebas y con una voluntad de hierro como doña Elvira, nunca haría algo así sin una razón de peso. Cogí el teléfono. Mis dedos temblorosos marcaron el número de Álvaro, pero me detuve. La voz de doña Elvira pareció resonar en mis oídos. No llames a Álvaro. Él todavía no sabe nada. Esa frase me hizo cambiar de opinión. Si lo que mi suegra decía era cierto, contactarlo ahora podría empeorar las cosas. Me mordí el labio, dejé el teléfono y mis lágrimas cayeron. Me quedé sentada en silencio, escuchando el ruido de los coches en la calle, escuchando cada latido de mi corazón que se hacía más fuerte. Cerca del mediodía, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Dudé unos segundos y luego contesté. Diga. La voz de una mujer al otro lado era profunda, y tan familiar que un escalofrío recorrió mi cuerpo. Carmen, ¿dónde estás? Madre Elvira. Susurré. Una mezcla de alegría y terror. Sí, soy yo. ¿Estás bien? No te han encontrado, ¿verdad? No. Estoy en el hotel que me escribió en el papel. Madre. ¿Qué está pasando? ¿La casa? ¿Es verdad que se ha quemado? ¿Quién ha muerto? La línea se quedó en silencio unos segundos, luego su voz tembló. Álvaro. No consiguió salir.
Me quedé rígida. Todos los sonidos a mi alrededor parecieron desaparecer. Se me cayó el teléfono. Mis manos se quedaron heladas. Mi corazón se sentía como si lo estuvieran estrujando. No. No puede ser. Tartamudeé. Con la garganta seca. Recordé el momento en que me cogió de la mano la noche anterior. Su mirada tierna. Su sonrisa que calentaba mi corazón. Ahora, todo era solo un recuerdo. Grité de desesperación. Mi almohada se empapó de lágrimas. Unos momentos después, mi suegra volvió a llamar. Su voz era increíblemente ronca. Hija. Cálmate y escúchame. No puedo hablar mucho ahora. Hay un gran problema en casa. Estoy en la comisaría. Cuando las cosas se calmen, te buscaré. Recuerda, no vuelvas a casa bajo ningún concepto. Si alguien pregunta, di que estás en un viaje de negocios. ¿Entendido? Sollozaba. Madre, ¿por qué no me lo dice claramente? ¿Por qué murió Álvaro? ¿Dónde empezó el fuego? ¿Por qué ha pasado algo así? Tienes que confiar en mí. Suspiró. La muerte de Álvaro no fue un accidente. Todo es más complicado de lo que crees. Antes de que pudiera preguntar más, la línea se cortó. Volví a llamar. Pero ya no daba señal. El miedo y la duda me invadieron de nuevo. Me senté en el suelo, temblando, abrazándome la cabeza. Cada palabra de doña Elvira era como una pieza de un rompecabezas disperso que no sabía qué era verdad y qué no. Por la tarde, decidí salir a comprar algo de comer. El ambiente en la calle era pesado. La gente todavía hablaba del incendio en la finca de la familia de la Torre. Pasé en silencio por una pequeña cafetería, donde un grupo de jóvenes veía las noticias en sus teléfonos. Uno dijo: he oído que hubo una fuerte explosión en el sótano. La policía está investigando. Parece que está relacionado con delitos económicos. Sí, don Emilio y doña Elvira son ricos, pero he oído que sus negocios han tenido problemas últimamente, y el hijo que se casó ayer murió en el incendio. Qué lástima. Me quedé petrificada. La bolsa de pan que sostenía cayó al suelo. Tenían razón. Ayer fue mi boda con Álvaro, lo que significaba que me había quedado viuda después de una sola noche. Sentí un nudo en la garganta. No pude evitar llorar. Me fui rápidamente, temiendo que alguien me reconociera. Al llegar al hotel, cerré la puerta con fuerza y me senté en la cama. Abrí el maletín que me había dado mi suegra y saqué el sobre que había puesto dentro. Debajo del viejo papel, encontré otro sobresellado que decía: cuando estés a salvo, ábrelo. Dudé un momento y luego lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un grueso fajo de fotocopias de papeles llenos de números, sellos y firmas. Documentos relacionados con el grupo de la Torre donde trabajaba mi marido. Había una pequeña línea escrita con tinta roja. Pruebas cruciales. Que nadie se entere. Miré los papeles. Mi corazón latía con fuerza. Significaba que mi suegra sabía algo. Es posible que tuviera pruebas de un incidente relacionado con la empresa. ¿Y Álvaro? ¿No sería que estuvo involucrado sin querer o descubrió algo y por eso lo asesinaron? Las preguntas se sucedían como un ovillo de hilo que se apretaba en mi mente. Esa noche, tampoco pude dormir. El sonido de los coches en la calle resonaba continuamente, como si me recordara que estaba sola en medio de una tormenta de origen desconocido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Álvaro sonriendo y luego desvaneciéndose en un mar de fuego. Me levanté. Encendí la luz. Saqué la foto de la boda que quedaba en el bolso. En la foto, él me sostenía la mano, mientras yo sonreía radiante. Apreté la foto contra mi pecho, sollozando. Álvaro, ¿qué nos ha pasado? Cerca del amanecer mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto sin número de remitente, solo unas pocas palabras. No te fíes de nadie. Sal del hotel. Ya saben dónde estás. Me quedé helada, mi corazón pareció detenerse. ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Mi suegra u otra persona? Miré a mi alrededor. La habitación estaba en silencio, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Rápidamente apagué la luz, corrí la cortina y miré hacia afuera. Fuera del hotel. 2 hombres desconocidos estaban de pie junto a un coche negro, mirando de vez en cuando hacia los balcones. Mi respiración se aceleró. Mi corazón latía con fuerza. El mensaje "ya saben dónde estás" resonó como un trueno. Rápidamente metí el sobre con las pruebas y un poco de dinero en mi bolso. Abrí la puerta trasera del hotel y salí sigilosamente por un pequeño callejón. Todavía estaba oscuro. Y había niebla. El aire frío me cortaba la piel. Me puse la capucha de la chaqueta, caminé deprisa, con el corazón lleno de pánico. No sabía quién me perseguía. Y ya no sabía en quién podía confiar. Mis pies se detuvieron en una pequeña encrucijada, donde había una parada de autobuses de primera hora. Miré los vehículos que arrancaban y se preparaban para salir. Y en ese instante, comprendí que a partir de ahora, me había convertido oficialmente en una persona errante, sin hogar, sin marido, y probablemente sosteniendo un secreto lo suficientemente grande como para que mataran por silenciarlo.
Respiré hondo. Miré la carretera a mis espaldas, que se iluminaba gradualmente con la débil luz del sol. Y luego subí al autobús. El conductor preguntó: ¿A dónde va? Respondí en voz baja: a cualquier sitio, con tal de que esté lejos. El autobús rodó lentamente sobre la carretera de asfalto, aún húmeda por el rocío de la mañana. Me senté encorvada en el asiento trasero, abrazando mi bolso con fuerza. Mi corazón latía tan rápido que parecía que, si lo soltaba, todo desaparecería. El olor a gasolina, el olor a moho de los viejos asientos, el olor a sudor de mi vecino se mezclaban y me dificultaban la respiración. Pero lo que más me asfixiaba era el miedo que me envolvía. No sabía de quién huía ni a dónde iba. Solo sabía que si me quedaba, podría no tener la oportunidad de vivir. El vehículo corrió durante más de una hora, y el día se iluminó por completo. La débil luz del sol se filtraba por la ventana, reflejándose en mi pálido rostro. Abrí el teléfono para intentar llamar a mi suegra, pero seguía apagado. Y el extraño número que me había enviado un mensaje anoche tampoco se podía llamar. Parecía que todo había desaparecido con la oscuridad de la noche, dejándome sola en un viaje sin rumbo. El conductor preguntó: ¿dónde se baja, señorita? Dudé unos segundos, y luego respondí al azar: en el pueblo de Pueblo Blanco, en cualquier lugar con una pensión barata. Me miró por el espejo retrovisor, sus ojos curiosos, pero no hizo más preguntas. El pequeño pueblo estaba tranquilo. Algunos vendedores limpiaban sus puestos. El aire aquí era diferente al de la ciudad, lento y silencioso. Encontré una pequeña pensión al borde de la carretera llamada Pensión La Tranquilidad. La pintura azul estaba descolorida. La dueña, una mujer de unos 50 años, me miró de arriba abajo con desconfianza. Pero al verme agotada, no preguntó mucho. Solo dijo que la habitación del segundo piso era sencilla pero limpia. Asentí, pagué el alquiler de 3 días y subí. La pequeña habitación tenía una ventana que daba a un platanar en la parte trasera. Dejé el bolso en la mesa. Me senté en la cama, sintiendo que había escapado de una catástrofe. Pero cuando cerré los ojos, la imagen de Álvaro volvió. Su sonrisa amable, su voz, y luego de repente se convirtió en una explosión aterradora. Me levanté, todo el cuerpo sudando. Abrí el bolso. Saqué el sobre con las pruebas que mi suegra había dejado. Cada papel tenía el sello rojo del Grupo de la Torre. Extractos bancarios, contratos de compraventa y recibos de transferencias de dinero. Entre ellos, vi un papel que decía claramente: transacción interna. Transferencia a cuenta personal de Álvaro de la Torre. Me quedé helada. Era el nombre de mi marido. ¿No sería que Álvaro estaba involucrado en algo turbio en la empresa o alguien intentó incriminarlo? Revisé más papeles. Una fotocopia de un poder notarial con la firma de don Emilio, el padre de Álvaro, que otorgaba poder temporal de gestión a doña Elvira por problemas de salud. Debajo, con un bolígrafo azul, estaba escrito: falsificado. El original está en la caja fuerte del despacho de don Emilio. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente daba vueltas. Estaba claro que mi suegra tenía en sus manos documentos que podrían hacer caer a toda la empresa. Si estos papeles salían a la luz, no solo ella, sino toda la familia de la Torre estaría en peligro. Empecé a entender por qué me había hecho huir. Quizás temía que me viera involucrada, o que alguien quisiera silenciarme. Me abracé la cabeza, y me pregunté: ¿y Álvaro? ¿Murió por accidente o porque descubrió algo? Esa pregunta era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Quería creer que mi marido era inocente. Pero mientras leía, más miedo sentía. Los números, las firmas. Todo parecía una gran red que me rodeaba, lista para estrangular a cualquiera que se viera involucrado. Por la tarde, bajé a comprar algo de comer. La dueña de la pensión fue más amable. Preguntó: ¿has venido al pueblo a visitar a la familia, o estás en un viaje de negocios? Forcé una sonrisa. No. Trabajo lejos. Solo quería un poco de tranquilidad aquí. Ah, en estos tiempos, también es bueno alejarse de la ciudad. Sonrió amablemente. Recuerda, cierra bien la puerta esta noche. Últimamente han estado rondando extraños por aquí. Esa frase, aparentemente casual, me hizo detenerme. Miré a mi alrededor, pero afuera solo había unos niños jugando, nada extraño. Sin embargo, sentí una punzada de inquietud. Por la noche, el viento soplaba con fuerza, haciendo temblar la ventana. Me senté junto a la mesa, mirando la oscuridad del jardín exterior. El ladrido de un perro resonó y luego se calló. Un mal presentimiento continuó, así que me acerqué a la puerta y aparté la cortina. Fuera de la verja, el haz de una linterna brilló y se apagó. Una silueta con una chaqueta negra estaba de pie cerca del muro, mirando hacia adentro. Retrocedí. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Estaba claro que alguien me estaba siguiendo. Rápidamente apagué todas las luces. Me metí bajo la manta, pero no me atreví a cerrar los ojos.
Durante toda la noche, oí claramente cada paso en el pasillo exterior, el sonido de las viejas bisagras chirriando, el silbido del viento en la rendija de la puerta como una advertencia. A la mañana siguiente, al bajar al vestíbulo, la dueña dijo: «Anoche. Alguien preguntó si había una habitación disponible. Pero le dije que no. Qué extraño. No se fueron de inmediato, sino que se quedaron fuera un rato antes de irse. Preguntaron si buscaban a una tal Carmen. Dijeron que eran familiares». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mantuve la calma a la fuerza y pregunté: «¿Recuerda sus caras?» «Ah. 2 hombres. Uno joven y otro mayor. Bien vestidos. Parecían de la ciudad. ¿Los conoces?» Forcé una sonrisa y negué con la cabeza. «No. Seguro que es solo una coincidencia de nombres. Sabía que habían seguido mi rastro. Solo tenía una opción: irme de aquí lo antes posible». Hice mi equipaje, saqué un poco de dinero del bolso y me dirigí a la estación de autobuses. Mientras esperaba, un nuevo mensaje de texto apareció en mi teléfono. «Si todavía tienes esos papeles, ve a la ermita de Nuestra Señora de la Piedad y busca a César. No confíes en nadie más, sin remitente». Apreté el teléfono, mi corazón lleno de dudas. ¿Quién envió el mensaje? ¿Mi suegra o alguien que sabía lo que estaba pasando? Dudé, pero pensé que si realmente querían hacerme daño, ya lo habrían hecho. Este mensaje quizás era la única salida. El autobús hacia la ermita de Nuestra Señora de la Piedad estaba a punto de salir. Respiré hondo y subí. Por la ventana, vi a 2 hombres que acababan de bajar de un taxi, mirando a su alrededor. Uno de ellos sacó un teléfono. Parecía estar mirando la foto de alguien. Me agaché, mi corazón latía con fuerza. El autobús comenzó a moverse, saliendo del pueblo. El paisaje a ambos lados de la carretera se fue desdibujando gradualmente. Amplios arrozales. El viento soplaba con fuerza. Cerré los ojos. Las lágrimas cayeron. Había perdido a mi marido, mi hogar. Ahora tenía que vivir con miedo. No sabía quién era el enemigo, quién me protegería, pero en el fondo de mi corazón, sentí algo. Si mi suegra había arriesgado su vida para salvarme en esa noche de bodas, seguramente tenía un secreto enorme que soportar. Me sequé las lágrimas, miré a lo lejos. El sol golpeaba el tejado de una vieja ermita que aparecía débilmente en medio del bosque. Sabía que ese lugar podría ser el escondite de la verdad sobre la muerte de Álvaro, sobre el fuego que había quemado mi vida. Y quizás también el comienzo de un viaje para responder a la pregunta de por qué mi suegra, la nuera que una vez había rechazado fríamente, me había salvado. El autobús se detuvo en la carretera que llevaba a la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, rodeada de árboles frondosos y un pequeño arroyo que corría. El aire del mediodía era seco, con olor a incienso. Me bajé del autobús, cargando mi pesado bolso. Mi corazón pesado. Aunque intentaba calmarme, mi corazón seguía latiendo con fuerza. El mensaje decía que viniera aquí para encontrarme con César. Pero no sabía quién era ni si podía confiar en él. Cada paso era como caminar en la niebla, lleno de esperanza y miedo. La ermita estaba escondida en medio de un pequeño bosque, vieja y silenciosa. Entré por la puerta. El sonido del viento golpeando las banderolas era espeluznante. En el patio de la ermita, varias personas barrían las hojas. Un anciano con una camisa blanca estaba sentado al borde de las escaleras, con los ojos cerrados como si estuviera meditando. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera ser César, pero nadie mostró interés en mí. Dudé un momento, y luego me acerqué al anciano, y le pregunté en voz baja: «Disculpe, ¿hay un César por aquí?» Abrió los ojos y me miró lentamente, su voz era ronca. «Sí. ¿Pero a qué César buscas, hija?» «Ah. Me dijeron que me encontrara con un tal César aquí en la ermita». Sonrió débilmente, su sonrisa parecía saber más de lo que decía. «Si te han dicho que vengas aquí, entra en el altar principal y siéntate, él mismo vendrá». Me sorprendió un poco, pero obedecí. Dentro del altar principal, el humo del incienso era denso. Me arrodillé y recé. En ese momento, todo el miedo, la tristeza y la pérdida volvieron y me hicieron llorar. Recé en silencio. «Si Álvaro todavía está vivo, por favor, déjame verlo de nuevo. Y si todo está destinado a ser así, por favor, déjame saber la verdad». Mientras me secaba las lágrimas, oí la voz de un hombre a mis espaldas, profunda pero cálida. «Eres Carmen, ¿verdad?» Me di la vuelta. Frente a mí había un hombre de unos 40 años. Alto. De piel morena. Ojos afilados pero amables. Llevaba una camisa sencilla y sostenía un sombrero. Asentí, preguntando con cautela: «¿Usted es César?» Asintió suavemente y bajó la voz. «Sí. Me ha enviado tu suegra. Dijo que si aún estabas viva, tenía que ayudarte a salir de aquí a salvo». Apreté mi bolso, retrocediendo un paso. «¿Dónde está mi suegra? ¿Por qué no me ha llamado?»
César miró a su alrededor. Y luego me llevó detrás del altar. Donde no había nadie. Habló rápidamente. En voz baja pero con urgencia. Doña Elvira fue detenida esta mañana. Aún no ha salido en las noticias. Se dice que está involucrada en el desfalco del grupo de la Torre y en la muerte de su hijo. Me quedé helada, mi oído zumbaba. No puede ser, mi madre. Ella no haría eso. Me salvó. César suspiró, sus ojos tristes. Sé que doña Elvira no es culpable, pero está asumiendo la culpa de otros. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo miré incrédula, mi mente daba vueltas. ¿Quieres decir que fue Álvaro? César guardó silencio un momento y luego habló lentamente. Álvaro descubrió las malas prácticas en la empresa. El verdadero manipulador de todo es su padre, don Emilio. Pero cuando planeaba denunciarlo, don Emilio se enteró. El incendio no fue un accidente. Alguien lo provocó deliberadamente para borrar las huellas. Me quedé en shock. Sentía que no podía mantenerme en pie. Todo se volvió borroso. Me apoyé en la pared, jadeando. Entonces, ¿por eso asesinaron a mi marido? César asintió. Sabía demasiado. Antes de morir, doña Elvira se enteró de la noticia y por eso te salvó. Temía que don Emilio pensara que sabías algo del asunto y también intentara silenciarte. El dinero y tu huida fueron para protegerte. Mis lágrimas brotaron como un torrente. Me senté sollozando. Dios mío. ¿Y mi suegra ahora? César me puso una mano en el hombro, hablando suavemente. Ella está asumiendo toda la culpa, diciendo que lo hizo deliberadamente para encubrir la culpa de su hijo. Pero sin pruebas reales, será condenada. Eres la única que puede salvarla porque tienes esos papeles. Apreté mi bolso, mis ojos confundidos. Pero si los entrego, ¿alguien me creerá? Soy solo una nuera recién casada. ¿Quién me escuchará? No es necesario que te crean, dijo César, mirando a lo lejos. Lo importante es que tienes que vivir, tienes que guardar esas cosas. Un día, la verdad saldrá a la luz. El viento sopló. Las hojas de los árboles susurraron. Lo miré, vi en sus ojos una fe inquebrantable, una calma extraña. Asentí, me sequé las lágrimas. Mi voz temblorosa. Ayúdeme. Por favor. Ya no sé qué hacer. César guardó silencio un momento y luego dijo. Por ahora, ven conmigo a un lugar más seguro. Allí podrás descansar y esperar nuevas noticias. Cuando haya una oportunidad, encontraré la manera de que veas a doña Elvira. Asentí. Sintiendo que había agarrado una brizna de paja, en medio de una fuerte corriente. Por la tarde, lo seguí hasta el aparcamiento detrás de la ermita. Conducía un viejo coche plateado lleno de polvo. Viajamos a través de extensos campos, y luego nos desviamos por un pequeño camino de tierra que conducía a las montañas. El aire frío entraba por la ventanilla, pero ya no tenía tanto miedo como antes. En mi corazón había surgido una débil esperanza de que mi suegra, antes tan fría, ahora era la única que arriesgaba su vida para salvarme de una tragedia más profunda que el fuego. Cuando el coche se detuvo, frente a mí había una pequeña casa apoyada en la ladera de la montaña, rodeada de bambú y jazmines. César abrió la puerta y dijo en voz baja. Quédate aquí. Nadie conoce este lugar. Te traeré comida. Si necesitas algo, llámame a este número. Me dio un papel con un número de teléfono, y luego se fue. Antes de irse, se detuvo y dijo en voz baja. Recuerda, Carmen. No te fíes de nadie que te llame por tu nombre con familiaridad. No son quienes crees que son. Miré su silueta desaparecer gradualmente en la niebla de la tarde. Mi corazón confundido. Entré en la casa. La habitación era sencilla pero acogedora. Dejé la bolsa con los documentos en la mesa, mirándola como si fuera una bomba a punto de estallar. Sabía que a partir de este momento, no solo era una fugitiva, sino que también sostenía un secreto que podría hacer caer a todo el clan de la Torre. Me senté. Escribí en un pequeño papel una línea temblorosa. Protegeré la verdad. Madre, aunque me cueste la vida. Luego lo doblé y lo metí en el bolsillo de mi chaqueta. El sol se puso lentamente. Su luz desapareció entre los bambúes que se mecían suavemente en un nuevo capítulo de mi vida, silencioso pero lleno de advertencias. Había comenzado. La primera noche en la casa de la ladera de la montaña, no pude dormir. Afuera, el viento soplaba entre los bambúes creando un sonido susurrante. El canto de los insectos se mezclaba con la noche silenciosa, haciendo que mi corazón se sintiera aún más pesado. Desde que salí de la finca de la familia de la Torre hasta ahora, solo habían pasado 3 días. Pero sentía como si hubiera vivido toda una vida. Todo sucedió tan rápido que no podía procesarlo. La boda, la noche de bodas. El incendio. La muerte de Álvaro y la noticia de la detención de mi suegra. En solo unas pocas horas, mi vida se había hecho añicos. Ya no sabía qué era verdad y qué no. Me levanté. Puse agua a calentar para un té. El cálido aroma del vapor se extendió lentamente por la pequeña cocina, recordándome las tardes en casa de mi madre, donde todo era simple y pacífico.
Si al principio no hubiera aceptado la propuesta de matrimonio de Álvaro, quizás ahora seguiría siendo una empleada de oficina corriente, viviendo una vida sencilla sin involucrarme en la vorágine del poder y el dinero. Pero pensé en su mirada gentil, la sonrisa sincera que me dio el día de la boda. Esas cosas no podían ser falsas. Creía que, hasta el último momento, Álvaro seguía siendo el hombre que amaba. Supiera o no los oscuros secretos de su familia. Cuando el sol comenzó a salir por la montaña, mi teléfono vibró de repente. Apareció un número extraño. Dudé unos segundos y luego contesté. La voz del hombre era ronca, como si tuviera prisa. Carmen, ¿sigues ahí? Reconocí al instante que era César. Respiré aliviada. Sí, estoy aquí. ¿Hay algún problema? Escúchame con atención. Doña Elvira ha sido liberada temporalmente, pero está bajo arresto domiciliario. Los hombres de don Emilio te están buscando por todas partes. Parece que ya saben que tienes los papeles importantes. A partir de ahora, no salgas bajo ningún concepto. No le abras la puerta a nadie que no sea yo. Me quedé helada. ¿Qué ha dicho? Ya lo saben. Pero ¿cómo saben que sigo viva? No estoy seguro. Puede que alguien de la policía esté filtrando información. Doña Elvira te está buscando. Pero su teléfono está intervenido. Te pasaré su mensaje cuando pueda. Apreté el teléfono, temblando de miedo. César. ¿No intentarán matarme? La línea se quedó en silencio un momento y luego habló lentamente. Si sales ahora es posible. Los papeles que tienes son suficientes para que mucha gente lo pierda todo. No te dejarán en paz. Tragué saliva. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Consérvalo todo. Te recogeré mañana por la noche. Te llevaré a conocer a alguien que puede ayudar. ¿Quién? 4 Marvar Muraría de la Masido, un antiguo amigo cercano de Álvaro. Era contable en la empresa. Conoce los entresijos. Pero tienes que tener cuidado. No estoy seguro de si está completamente limpio. La llamada terminó, dejándome en un estado de ansiedad. Me senté en silencio durante horas, mirando la bolsa con los documentos sobre la mesa. Dentro de ella estaba el destino de toda una familia. Las pruebas que condenarían o liberarían a mi suegra, los secretos que podrían costarme la vida en cualquier momento. Por la tarde, cerré la puerta con llave y me senté junto a la ventana, mirando los bambúes a lo lejos. La luz del sol del atardecer era dorada y se filtraba por cada rendija de las hojas. Pero mi corazón estaba helado. De repente, recordé a mi suegra, la mujer que antes temía y que luego me salvó de la muerte. Recordé mis primeros días como nuera. Ella era silenciosa, su rostro siempre serio. Pensé que me despreciaba. Una chica corriente. No de su estatus. Pero ahora pienso que quizás en su corazón había algo más profundo, más allá del juicio. Por la noche, apenas dormí. El viento soplaba con fuerza. El frío se colaba por las rendijas de la puerta. Oía claramente los latidos de mi corazón. También oía el sonido de las hojas de bambú chocando entre sí como un susurro aterrador. Di vueltas y vueltas hasta que me dormí de madrugada. Sobre las 8 de la tarde del día siguiente, oí el sonido del motor de un coche a lo lejos. Me levanté, mi corazón latía con fuerza. Cada paso pesado se oía fuera de la puerta. Contuve la respiración y no me moví. La puerta fue golpeada suavemente 3 veces. El ritmo era el correcto. Recordé lo que dijo César. Si soy yo, llamaré 3 veces. Corrí y abrí la puerta, pero no olvidé mirar por la pequeña rendija. Era César. Vamos, dijo en voz baja. No tenemos mucho tiempo. Cogí los papeles, los metí en la bolsa y los seguí hasta el coche. La noche era oscura, la niebla espesa y la carretera de montaña estrecha y llena de baches. El coche avanzaba lentamente con el silencioso sonido del motor. Apreté la bolsa. Mi corazón inquieto. Después de casi 1 hora. El coche se desvió por una pequeña carretera hacia un pueblo antiguo, donde la luz amarilla de las farolas golpeaba el brillante asfalto. César detuvo el coche frente a una vieja casa de madera. La puerta se abrió. Un hombre de unos 35 años salió. Alto. Delgado. De ojos afilados y cautelosos. César lo presentó. Este es Arturo. Excontable del grupo de la Torre. Antes trabajaba a las órdenes de Álvaro. Arturo asintió, mirándome seriamente. He oído que usted es la esposa del señor Álvaro. Lo siento mucho. Su voz era ronca, sus ojos ligeramente tristes. Pero todavía había algo que me hacía dudar. César dijo brevemente. Ella tiene los documentos que doña Elvira quería guardar. Ahora solo ustedes dos conocen el verdadero contenido. Arturo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Arturo asintió y luego se volvió hacia mí. Señora Carmen, ¿puedo ver los documentos? Necesito confirmarlos para encontrar la manera de solucionarlo. Miré a César, lo vi asentir suavemente para tranquilizarme. Abrí la bolsa. Saqué el grueso fajo de papeles y lo puse sobre la mesa.
Arturo pasó cada página. Sus ojos brillaron ligeramente. Quizás sorprendido. O quizás tramando algo. Me di cuenta. Pero no me atreví a preguntar. Leyó durante mucho tiempo y luego suspiró. Estas son las transacciones internas originales. Si caen en manos de la policía, don Emilio caerá seguro. Pero, ¿entiende? No se trata solo de un delito económico. Detrás de él hay mucha gente que lo apoya. Si no tenemos cuidado, todos moriremos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al oír eso. La pequeña habitación se volvió silenciosa hasta el punto de ser aterradora. Solo el tic-tac del reloj resonaba como una advertencia invisible. Miré a los dos hombres frente a mí. Ambos cargaban con un enorme secreto. Respiré hondo y dije en voz baja. Si tengo que arriesgarlo todo para saber la verdad, no me rendiré. Pero por favor, ayúdenme a salvar a mi suegra. No merece sufrir por los pecados de otros. César me miró, sus ojos ligeramente sorprendidos, y luego asintió lentamente. Eres muy valiente, Carmen. Álvaro estaría orgulloso de ti si estuviera vivo. Afuera, el viento de la noche soplaba con fuerza, haciendo temblar ligeramente la ventana. Como si advirtiera de nuevas pruebas que se avecinaban. En mi corazón, un débil fuego comenzó a arder. Ya no era miedo, sino determinación. Sabía que a partir de ahora, el camino por delante estaría lleno de tormentas. Pero ya no podía volver atrás. El ambiente en la pequeña casa se volvió denso después de mis palabras. Arturo seguía sentado, con la mirada clavada en los documentos, como si estuviera sumido en profundos pensamientos. César se apoyó en la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos fijos en la ventana, donde la luz de la farola iluminaba el frío suelo de cemento. Los tres guardamos silencio durante un largo rato. Solo se oía el zumbido del ventilador de techo y el tic-tac del reloj de pared. Miré a los dos hombres. Uno era mi salvador, el otro un extraño que, sin embargo, tenía la llave de la verdad. Mi corazón estaba lleno de inquietud. Sabía que una decisión equivocada podría hacerme perderlo todo. Pero también entendía que si seguía huyendo, mi suegra sería condenada injustamente, y la muerte de Álvaro quedaría sin resolver. César rompió el pesado silencio con su voz profunda y ronca. Estos papeles no pueden quedarse aquí mucho tiempo. Por mucho que los escondamos, los hombres de don Emilio los encontrarán tarde o temprano. Tienen dinero, poder y gente en la policía que los apoya. Arturo asintió lentamente. Estoy de acuerdo, pero si los sacamos ahora, no solo doña Elvira sino también la señora Carmen estarán en peligro. Es la única superviviente del incendio y tiene los papeles. Todos sospecharán que está involucrada. Al oír eso mi corazón se encogió. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos esconderlos mucho tiempo, y también es peligroso sacarlos. César me miró, su voz firme. Tenemos que encontrar a alguien con suficiente credibilidad para entregarlos. Esa persona debe tener un cargo, poder protegerte, y, al mismo tiempo, no permitir que la policía archive el caso. Fruncí el ceño. ¿Pero quién puede hacer eso? En este mundo, la gente teme más al poder que a la justicia. Arturo guardó silencio un momento y luego dijo lentamente. Hay una persona. Pero no estoy seguro de si aceptará. Es el hermano de doña Elvira, el general Rafael Montoya. Actualmente jefe de la policía provincial. Cortó la comunicación con la familia durante muchos años debido a desacuerdos con don Emilio. Si Carmen puede reunirse con él, todo podría ser diferente. Al oír el nombre del general Montoya, mi corazón dio un vuelco. Recordé que doña Elvira había mencionado brevemente en la boda que tenía un hermano policía. Pero su voz en ese momento mostraba una profunda separación. Miré a Arturo. Mi voz baja pero firme. Si esa es la única manera, lo intentaré. Por mucho que odie a esta familia, creo que todavía siente amor por su hermana. César asintió. Sus ojos se iluminaron ligeramente con esperanza. De acuerdo. Mañana por la mañana arreglaré el coche para llevarte. Pero el camino no será fácil. Carmen. El general Montoya vive recluido. Y podría estar vigilado. Un solo paso en falso y te descubrirán. Me mordí el labio, mis ojos firmes. Lo entiendo. Pero no tengo otra opción. Esa noche, apenas dormí. En la pequeña habitación, la débil luz amarilla se reflejaba en mi pálido rostro en el espejo borroso. Me miré. Vi a una extraña, de ojos profundos, rostro demacrado, pelo revuelto. Pero en el fondo de esos ojos, vi que algo estaba cambiando gradualmente. La debilidad había desaparecido, dando paso a la determinación. Sabía que si me rendía ahora, nadie más podría salvar a mi suegra, y el alma de Álvaro nunca descansaría en paz. Temprano por la mañana, salí de la casa con César. Condujo el viejo coche por la silenciosa autopista. La densa niebla blanca era como una cortina que envolvía el paisaje. Me senté en el asiento trasero, abrazando con fuerza la bolsa con los documentos. Cada vez que el coche pasaba por un control, contenía la respiración.
Mi corazón latía con fuerza. Pero afortunadamente, nadie nos prestó atención. Después de casi 4 horas de viaje, el coche se detuvo frente a la verja de un viejo complejo de casas cerca del borde del bosque. César dijo en voz baja. Esta es la casa del general Montoya. Entra tú primero. No puedo acompañarte porque podrían estar vigilándome. Tienes que mantener la calma. Decir la verdad de tu corazón. No ocultes nada. Asentí. Abrí la puerta y salí. El aire aquí era húmedo. El olor a hojas en descomposición y humo de leña se mezclaban. Caminé lentamente hacia la vieja puerta de madera marrón. Respiré hondo y luego llamé suavemente. Unos momentos después, la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad con un rostro amable salió. Me miró con curiosidad. ¿A quién buscas? Hija, respondí en voz baja. Ah, busco al general Montoya. Soy Carmen, la nuera de doña Elvira. La mujer se sorprendió un poco, y luego sus ojos se suavizaron. Entra. Está dentro. Entré en la casa sencilla y austera, muy diferente al lujo de la finca de los de la Torre. En el centro de la habitación, un hombre alto y delgado con el pelo plateado estaba sentado leyendo el periódico. Al verme, levantó la vista. Sus ojos afilados pero profundos. ¿Eres Carmen? Me incliné. Las lágrimas se me anudaron en la garganta. Sí. Mi madre me ha enviado a usted. Está en peligro. Por favor, ayúdela. Dejó el periódico, mirándome. ¿Ayudarla? ¿Sabes en qué lío se ha metido mi hermana? Una mujer tan inteligente como ella. ¿Cómo ha permitido que esto suceda? No, general. Mi madre es solo una víctima. Tengo pruebas, si las mira. Lo entenderá. Temblorosa. Abrí la bolsa. Puse el fajo de documentos sobre la mesa. El general Montoya los cogió y pasó cada página. Sus ojos se fueron ensombreciendo gradualmente. Después de casi media hora, los dejó y suspiró. Lo sabía. Lo sospechaba. Pero no imaginaba que todo fuera tan sucio. Lo miré. Mis lágrimas seguían cayendo. General. Por favor. Ayude a mi madre. Ya no sé en quién más confiar. El general Montoya me miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. De acuerdo. Revisaré de nuevo los archivos del caso del incendio e investigaré todo de nuevo. Pero tienes que desaparecer inmediatamente después de hoy. Si don Emilio se entera de que te has reunido conmigo, nadie podrá protegerte. Mi lengua se quedó helada. Solo me incliné en señal de agradecimiento. Al salir de su casa, el sol aún no era fuerte, y envolvía la polvorienta carretera. Me di la vuelta hacia la pequeña casa, sintiéndome aliviada pero todavía asustada. Sabía que a partir de ese momento, la rueda del destino había comenzado a girar y nadie podría detenerla. Caminé rápidamente hacia el coche donde César me esperaba. Preguntó, ¿estás bien? Asentí mi voz temblorosa. Me cree, pero tengo que desaparecer. César me puso suavemente la mano en el hombro, sus ojos serios. Entonces, empezamos. Carmen. Ya no nos dejarán en paz. Miré a lo lejos, la carretera frente a mí estaba borrosa por el sol, pero sabía que ya no podía volver atrás. En mi corazón, el fuego de la verdad se había encendido y, aunque me costara la vida, seguiría luchando. El coche de César salió del pueblo en silencio. Me senté en la parte de atrás, todavía mirando hacia atrás, donde la vieja casa del general Montoya se desvanecía gradualmente en la fina niebla. En mi corazón, no sabía si sentirme aliviada o asustada. Le había entregado todo al general Montoya, un hombre que se atrevía a enfrentar la verdad. Pero al mismo tiempo, eso significaba que había encendido una bomba que había estado latente durante mucho tiempo. En la larga carretera, el viento soplaba por la ventanilla, trayendo el olor a hierba y humo de paja quemada. César permaneció en silencio, su conducción firme, sus ojos concentrados. Miré hacia afuera, mi corazón confundido. Pensé que había una salida. Pero mi instinto me decía que los días de paz eran solo el comienzo de la tormenta que se avecinaba. Cerca del anochecer, el coche se detuvo en una venta al borde de la carretera. César apagó el motor, se dio la vuelta y dijo: «Paremos aquí un momento. Necesito hacer una llamada». Asentí, me bajé y me senté en una vieja mesa de madera. La dueña del lugar, una mujer delgada y amable, trajo 2 vasos de tinto de verano. Le di las gracias, y me quedé en silencio, mirando los campos a lo lejos. El sol se puso. Su luz se volvió roja y desapareció gradualmente detrás de las montañas. Hermoso, pero triste. Después de unos 10 minutos César regresó, su rostro más sombrío que antes. ¿Ha pasado algo, César?, pregunté. Miró a su alrededor y bajó la voz. He llamado a un conocido en el sector. El general Montoya ha sido suspendido de su cargo. Me quedé helada. Esa frase fue como un rayo en un día despejado. No puede ser, lo vi esta mañana. Acababa de decir que lo investigaría de nuevo.
La noticia es oficial, suspiró César. Hay una orden de arriba. La razón es la interferencia ilegal en un caso en investigación. Claramente, alguien lo ha hecho. Me abracé la cabeza, las lágrimas cayeron. Dios mío. Así que todo vuelve al principio. Mi suegra está bajo arresto domiciliario. Y el único que podía ayudarla también ha fracasado. César me puso suavemente la mano en el hombro, su voz firme pero llena de preocupación. La esperanza no está perdida, Carmen. Quizás el general Montoya ya esperaba esto. Es posible que ya haya transferido la información a una persona de confianza. Lo miré. Un débil rayo de esperanza brilló en mi corazón. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando vi un coche negro que avanzaba lentamente al final de la carretera. Desde lejos, la luz de los faros nos apuntaba directamente. Sentí un intenso frío recorrer mi espalda. César también se dio cuenta. Se levantó de un salto y me hizo una seña. Vamos. Esto no es bueno. Rápidamente subimos al coche. El coche de César giró bruscamente y se lanzó por la pequeña carretera que atravesaba los campos. El viento silbaba en nuestros oídos. El polvo era espeso. Me di la vuelta, y vi el coche negro que todavía nos seguía. Sus luces parpadeaban como las de un cazador. César, ¿quiénes son? Hombres de don Emilio. Respondió, sin apartar la vista de la carretera. Supongo que te han estado siguiendo desde que fuiste a casa del general Montoya. Me agarré al asiento, mi corazón latía con fuerza. El coche se sacudió violentamente al tomar una pequeña pendiente. Las luces de atrás seguían persiguiéndonos. César apretó los dientes y giró el volante en otra dirección, tomando un camino de tierra que se adentraba en el bosque. «Agárrate fuerte», gritó en voz baja. Antes de que pudiera reaccionar, el coche se precipitó por el camino lleno de baches. La rueda patinó en el barro húmedo. Se oyó un fuerte ruido, y el coche se detuvo. Salió humo del capó. César dijo, jadeando. «No podemos seguir. Baja y sígueme». Abrí la puerta, saliendo a la oscuridad. El sonido del motor del coche de atrás se acercaba cada vez más. Corrimos por el bosque. El viento soplaba con fuerza en nuestros oídos. Las ramas de los árboles me golpeaban la cara. Dolía. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Cada paso era un paso hacia la densa oscuridad. No sabía a dónde huíamos. Solo sabía que detenerse significaba la muerte. Después de una larga carrera, César me detuvo junto a una gran roca, donde corría un pequeño arroyo. Jadeaba y dijo en voz baja. «Por ahora, no nos verán. Quédate aquí. Volveré para ver la situación». Le cogí la mano. «No te vayas, son muchos. ¿Cómo vas a luchar solo?» César me miró. Sus ojos extraños, una mezcla de firmeza y compasión. «Le prometí a doña Elvira que te protegería. Pero ahora solo hay una manera. Tienes que confiar en mí. Debajo de este arroyo hay un paso hacia el otro pueblo. Síguelo. No mires atrás. Oigas lo que oigas. No te detengas. ¿Entendido?» Lo abracé, apretando su mano con fuerza. «¿Y tú?» Sonrió débilmente. Su voz ronca. «Volveré para distraerlos. Si tengo suerte, sobreviviré». Después de decir eso, se dio la vuelta. Su alta silueta desapareció gradualmente en la oscuridad del bosque. Me senté junto al arroyo, mi corazón confundido. El agua fría tocó mi piel y me sobresaltó. Me agaché y miré mi reflejo en el agua, mis ojos llenos de desesperación. Pero recordé mi promesa a mi suegra. Recordé la mirada de Álvaro antes de separarnos en la noche de bodas. No podía rendirme. Me levanté, me mordí el labio, y me metí en el arroyo poco profundo. El agua me llegaba hasta las rodillas. El camino era sinuoso y resbaladizo. Pero seguí caminando en la oscuridad. A lo lejos, oí el sonido del motor de un coche. Luego gritos. Hubo un disparo. Me quedé helada, mi corazón pareció detenerse. «César», susurré. Las lágrimas cayeron. Quería darme la vuelta, pero su voz pareció resonar en mis oídos. «No te detengas. Carmen. Tienes que vivir». Apreté las manos. Seguí caminando. Mis lágrimas se mezclaban con el agua fría del arroyo. Arriba, la débil luz de la luna iluminaba mi rostro mojado. No sabía a dónde iba. Solo sabía que cada paso que daba ahora era el paso de alguien que cargaba con la vida de dos personas, mi suegra y Álvaro. El viento en el bosque soplaba con fuerza, trayendo el olor a hojas en descomposición y vapor de agua. Caminé en silencio hasta que vi una débil luz a lo lejos, quizás una pequeña casa. Poco a poco fui más despacio. Una mezcla de alegría y miedo. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y me dije: «Tengo que vivir. Tengo que seguir adelante». Esa noche, en medio de la densa niebla y los susurros del bosque, caminé hacia esa débil luz, llevando en mi corazón un dolor inenarrable y una débil esperanza de que, por muy grande que fuera la tormenta, la verdad encontraría la manera de volver a la luz. La débil luz en la noche hizo que mi corazón se agitara,
como si hubiera visto una tenue esperanza en medio de una profunda desesperación. Caminé lentamente, esforzándome por oír alguna voz humana, pero aparte del sonido del viento soplando entre los árboles y el canto de los insectos, no había nada más. Mis zapatos estaban mojados, llenos de barro. Cada paso era pesado. Me puse suavemente la mano en el pecho, sintiendo los fuertes latidos de mi corazón. No sabía qué le había pasado a César, no sabía si el disparo de antes era una advertencia, o el final del hombre que había arriesgado su vida para salvarme. Las lágrimas volvieron a brotar. Pero no me atreví a llorar en voz alta, solo me mordí el labio y seguí adelante. La casa apareció gradualmente. Una pequeña cabaña de madera escondida al borde del bosque, con un techo de hojas y un débil humo de leña que ascendía. Bajo la tenue luz de la luna, vi la silueta de una persona avivando el fuego. En ese momento, el miedo y el agotamiento me vencieron. Solo sabía que tenía que acercarme. Mi boca temblorosa gritaba: «¿Hay alguien aquí? Ayúdenme, por favor». La persona dentro de la casa se sobresaltó. Se dio la vuelta. Un anciano de pelo blanco, delgado pero de ojos afilados y amables. Me miró durante un largo rato, y luego dejó la leña. Su voz ronca: «Hija, ¿quién eres, y por qué te has perdido en el bosque en mitad de la noche?». Contuve los sollozos a duras penas y respondí entrecortadamente: «Yo. Me persiguen para matarme. Por favor, déjeme quedarme aunque solo sea una noche». Al oír eso, sus ojos se ensombrecieron ligeramente. Asintió, se acercó, y abrió la puerta. «Entra. Nadie te encontrará aquí, pero estás empapada. Quítate la chaqueta y sécala junto al fuego o te resfriarás». Entré vacilante. El calor del fuego se extendió y me tranquilizó. Una mezcla de frío y emoción. La casa era sencilla pero limpia, con una cama, una pequeña mesa y algunos muebles viejos. Miré a mi alrededor y vi que todo era pacífico. Una paz que había perdido hace mucho tiempo. El anciano me dio una toalla. «Descansa. Mañana te ocuparás de todo». Me senté junto al fuego, mirando las llamas danzantes. El olor a humo mezclado con el de la leña quemada me ablandó el corazón. Todo el miedo y el agotamiento parecieron acumularse en ese momento. Le conté parte de la historia. Solo dije que era una víctima que huía de gente mala. No me atreví a dar nombres. No preguntó mucho. Solo añadió leña al fuego en silencio. Y luego dijo en voz baja: «Hija, a veces en la vida, no puedes elegir todos los caminos que recorres, pero puedes elegir cómo recorrerlos para no arrepentirte. Si has superado el miedo, tienes que seguir hasta el final». Sus palabras eran tranquilas pero profundas, como si hubieran tocado la parte más débil de mi corazón. Bajé la cabeza y mis lágrimas cayeron lentamente. Desde que ocurrió el incendio, he estado huyendo, viviendo con miedo, sin poder respirar en paz. Pero sus palabras me hicieron darme cuenta de que no solo estaba huyendo, sino también buscando justicia para mis seres queridos. Esa noche, me dejó dormir en su cama. El viento soplaba suavemente por las rendijas de la pared. Me acosté en silencio, escuchando el sonido de la leña crepitando y su tos suave fuera de la cocina. En un sueño fragmentado, vi la imagen de mi suegra. Todavía llevaba el oscuro vestido de seda de la boda. Se acercó a mí. Su mano temblorosa se posó en mi hombro. «Carmen, tienes que ser fuerte. La verdad no morirá. Hija, Álvaro todavía te está mirando, no te rindas». Me desperté sobresaltada, mi almohada empapada de lágrimas. Afuera, el amanecer apenas comenzaba a despuntar. La débil luz del sol se filtraba por las rendijas de las hojas, golpeando el techo de paja. Me senté. Vi al anciano calentando agua, se dio la vuelta y sonrió amablemente. «¿Ya estás despierta? Toma un poco de té para calentar el cuerpo». Lo cogí, agradeciéndole con un nudo en la garganta. «Señor, no sé cómo agradecérselo. Si no me hubiera ayudado anoche, quizás no estaría sentada aquí». Él solo agitó la mano suavemente, sus ojos amables. «Piensa que el destino nos ha unido, pero por lo que me contaste anoche, tienes un gran problema. ¿Qué piensas hacer?». «Tengo que buscar justicia para mi suegra y para mi marido. Pero ahora no tengo a nadie en quien confiar». Me miró durante un largo rato, y luego dijo lentamente: «¿Cómo se llamaba tu marido?». «Ah, Álvaro». Al oír eso, frunció ligeramente el ceño. Unos momentos después, preguntó en voz baja: «¿El hijo de don Emilio de la Torre, dueño del grupo de la Torre?». Me sorprendí y levanté la vista. «¿Lo conoce?». El anciano suspiró, sus ojos profundos. Solía trabajar como guardia de seguridad en esa empresa durante varios años. El señor Álvaro era amable y servicial. Dejé el trabajo cuando la empresa tuvo un gran problema. Ya entonces, vi muchas cosas extrañas. Sus palabras me sorprendieron. «¿Puede explicarlo más claramente?». Cuando trabajaba allí, vi varias veces camiones que traían mercancía por la noche sin papeles de entrada o salida. El señor Álvaro le preguntó al gerente al respecto.
y luego su padre lo regañó duramente. Oí que planeaba denunciarlo a las autoridades, pero se detuvo. Supongo que su muerte no fue simple. Temblé, apretando el dobladillo de mi vestido. Todas las piezas del rompecabezas que habían estado perdidas durante mucho tiempo comenzaron a encajar. Álvaro había descubierto las malas prácticas de su padre, planeaba denunciarlo pero fue detenido. El incendio podría no haber sido para matarme a mí, sino a él, la persona que tenía el secreto. Y mi suegra, sabiéndolo, había arriesgado su vida para salvarme para que al menos una persona en la casa sobreviviera y contara la verdad. Me abracé, sintiendo pena por mi marido y dolor por mi madre. El anciano se sentó en silencio y suspiró. Hija, si lo que dices es cierto, el camino que tienes por delante es muy peligroso. Pero si llevas esa misión, no temas. Una persona justa nunca estará sola para siempre. Esa frase fue como una promesa. Me incliné en señal de agradecimiento. Una pequeña esperanza surgió de repente en mi corazón. Cuando me fui, me puso un pequeño trozo de papel en la mano. Ve al mercado central. Busca a Néstor, el que vende tabaco en la esquina del mercado. Dile que vas de mi parte, te ayudará. Apreté el papel. La luz del sol golpeaba gradualmente los bambúes. Miré el camino de tierra que serpenteaba por el bosque, mi corazón lleno de determinación. Sabía que cada persona que conociera, cada paso que diera, me acercaría a la verdad. Y por muy grande que fuera el peligro o la oscuridad por delante, no me detendría. Porque detrás de mí había una gran injusticia que necesitaba ser resuelta, y el alma de mi marido que esperaba descansar en paz. Esa mañana, salí de la casa de madera del anciano con un profundo agradecimiento. El camino de tierra estaba húmedo. Todavía había rocío matutino, el sol se asomaba detrás de los viejos árboles. A cada paso, me daba la vuelta y lo veía de pie en el porche. Apoyado en su bastón, sus ojos amables pero ocultando una preocupación inenarrable. Sabía que no me preguntaba quién era. Y no necesitaba saberlo. Simplemente era una buena persona en el mundo, ayudando a los perdidos a encontrar un poco de calor humano. Seguí el camino hacia el mercado central. Era un pequeño mercado lleno de vendedores y compradores. El olor a pescado seco, a flores y a tierra se mezclaban, dificultándome la respiración y acelerando mi pulso. Me bajé la capucha de la chaqueta, tratando de ocultar mi rostro demacrado después de días de esconderme. En mi mano papel que me había dado el anciano con una escritura temblorosa. Busca a Néstor, el que vende tabaco en la esquina del mercado. Di vueltas durante casi media mañana antes de ver a un hombre de unos 60 años, delgado, sentado detrás de un pequeño puesto con algunos paquetes de tabaco y una vieja radio. Me acerqué y dije en voz baja: Señor, ¿es usted Néstor? Me envía el señor Pedro del Bosque. El hombre levantó la vista, sus ojos afilados brillaron detrás de unas gafas empañadas. No respondió de inmediato, solo miró a su alrededor y dijo en voz baja: Sígueme. No hables. Me quedé helada. Pero lo seguí. Pasamos por un pequeño callejón detrás del mercado y entramos en una vieja casa de chapa escondida en un callejón. Dentro no había nadie. Solo una mesa de madera y algunas sillas pequeñas. Cerró la puerta con llave antes de volverse hacia mí. Su voz profunda. Eres Carmen, ¿verdad? La nuera de doña Elvira. Me sorprendí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Néstor me miró, sus ojos llenos de una profunda compasión. Resulta que doña Elvira me salvó la vida hace unos años, cuando yo era chofer en el grupo de la torre. Mientras estaba en la cárcel, alguien me envió una carta pidiéndome que te ayudara si podía. La carta decía que si un día llegaba una mujer llamada Carmen, tenía que protegerla a toda costa. Al oír eso, sentí un nudo en la garganta y lloré. Mi suegra. Está bien, señor. Dicen que está bajo arresto domiciliario. Néstor asintió. Está bajo arresto domiciliario en la vieja finca. No se permite la entrada a nadie. Pero sé que todavía tiene formas de enviar mensajes al exterior. Esa carta me llegó el día que desapareciste. Parece que ya lo había preparado todo. Temblorosa, puse la bolsa sobre la mesa. Aquí dentro están los documentos que me confió. No sé qué hacer con ellos. Tengo miedo de que se enteren. Néstor los abrió y los miró, asintiendo. Estas son las pruebas de blanqueo de capitales y transferencia ilegal de activos al extranjero. Si esto sale a la luz, don Emilio caerá seguro. Pero sabes, luchar contra él es luchar contra la gente que está detrás de él. Bajé la cabeza. Las lágrimas se me anudaron en la garganta. Lo sé, pero si no hago nada, el nombre de mi marido y el de mi suegra quedarán manchados. No puedo soportarlo. Me miró durante un largo rato y luego dijo en voz baja: Eres valiente, Carmen. Doña Elvira no se equivocó con su nuera. Se levantó, corrió la cortina que cubría la puerta y sacó de un armario un viejo teléfono. Escucha con atención. Esta noche tienes que ir al viejo parque junto al río. Alguien te estará esperando. Son un grupo de periodistas de investigación independientes,
que antes apoyaba el general Montoya. Antes de ser suspendido les envió todos los archivos. Si les das estos papeles, sacarán la verdad a la luz. Me quedé helada. Una mezcla de miedo y alegría en mi corazón. Pero si no son de fiar, ¿cómo? Néstor me miró directamente. Ya nadie en esta historia es completamente de fiar. Pero si no arriesgas, todo el esfuerzo de doña Elvira se habrá perdido en vano. Guardé silencio durante un largo rato, y luego asentí lentamente. Iré. Por la tarde. De repente empezó a llover. Me senté en la vieja casa de chapa, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo. Néstor calentó agua. El olor a humo se extendió por todo el espacio. Me miró. Sus ojos profundos. Antes, doña Elvira era una persona muy fuerte. No confiaba fácilmente en nadie. Pero cuando hablaba de ti, decía, esa chica, aunque parezca dócil, cuando se levanta, nadie puede derribarla. Espero que tuviera razón. Esa frase me dolió en el corazón. Miré el fuego crepitante, y mis lágrimas seguían cayendo. Sabía que el camino que había elegido no tenía vuelta atrás, pero en el fondo, ya no tenía tanto miedo como antes. Cuando el sol se puso, me puse una chaqueta y un sombrero, sosteniendo la bolsa con los archivos como me había dicho Néstor. Me acompañó a la puerta y dijo en voz baja. No lleves el teléfono. Si alguien te llama por tu nombre fuera del parque, no respondas. Te reconocerán por una contraseña. La persona de la foto, aún no dude. Cuando oigas eso, entrega el archivo. Vete y recuerda, no mires atrás. Asentí y caminé bajo la lluvia. El agua fría se filtró por mis hombros. Pero no sentí frío. Sentía mi corazón arder. El sonido de la lluvia ahogó el de mis pasos, haciendo que todo pareciera un sueño en la vida real. Al llegar al parque, donde la débil luz iluminaba el agua brillante, me quedé de pie junto a un árbol, esperando. La lluvia seguía cayendo. El viento frío me golpeaba la cara. El tiempo parecía haberse detenido. Unos momentos después, una silueta se acercó. Un hombre con un largo impermeable. Su rostro cubierto por la capucha. Su voz profunda. La persona de la foto aún no duerme. Apreté la bolsa y asentí suavemente. Mi voz temblorosa. Entonces, por favor, despiértenla. Cogió la bolsa y asintió suavemente. Luego se fue, desapareciendo bajo la lluvia como si nunca hubiera aparecido. Me quedé en silencio en medio del espacio frío y húmedo. El agua de la lluvia se mezclaba con las lágrimas que corrían por mi rostro. Una sensación de vacío me invadió. Una mezcla de miedo y alivio. Sabía que a partir de ese momento, todos los secretos habían comenzado a moverse. Las cosas que se habían ocultado detrás del fuego y las mentiras, estaban a punto de ser reveladas. Pero al mismo tiempo, entendí que a partir de ahora, ya no era una mujer corriente. Había tocado el límite entre la vida y la muerte y detrás de mí. Seguramente había alguien que no me dejaría en paz. Me di la vuelta y caminé bajo la lluvia, rezando en silencio para que César siguiera vivo. Para que mi suegra fuera liberada y para tener el coraje suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La lluvia siguió cayendo durante toda la noche. Como si el cielo se compadeciera de mi pesadumbre. Caminé en silencio por la calle desierta. Las frías gotas de agua me golpeaban directamente en la cara. Pero mi mente estaba más fría que la lluvia de fuera. Acababa de entregar la bolsa de archivos al extraño en el parque. Podría ser mi salvación. O podría ser un error que anulara mi oportunidad de salvar a mi suegra. Pero pasara lo que pasara. Ya no había vuelta atrás. Seguí la carretera junto al río. La débil luz iluminaba el agua fangosa. A cada paso, oía claramente los fuertes latidos de mi corazón en mi pecho. De repente, desde atrás, se oyó el sonido del motor de un coche. Me sobresalté y me di la vuelta. Un familiar coche negro se acercaba. La luz de los faros me apuntó directamente. Me asusté y corrí por el pequeño sendero al borde de la carretera. El sonido de las ruedas patinando en la carretera mojada. Luego el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse junto con pasos rápidos. Señora Carmen, deténgase. La voz de un hombre resonó, profunda y fría. Mis pies resbalaron en la tierra mojada. Mi corazón parecía que iba a estallar. Pero al doblar la esquina de la carretera, alguien me agarró firmemente del hombro. Tirando de mí. Luché, grité, suéltame. ¿Quién eres para detenerme? El hombre me sujetó con fuerza, su voz baja. Carmen. Soy yo. César. Me quedé helada y levanté la vista. Vi el rostro de César mojado por la lluvia, pero sus ojos seguían firmes. Lo abracé. Mis lágrimas se mezclaron con la lluvia. Dios mío, pensaba que estabas muerto. Se mordió el labio. Sus ojos se ensombrecieron. Solo estoy un poco herido. Tuve suerte de que alguien me ayudara a escapar. Te he seguido desde el bosque hasta aquí, Carmen. ¿A quién viste en el parque? Lo miré, mi voz temblorosa. Era la persona enviada para recoger los documentos. Dijo la contraseña como me había dicho Néstor, se los he dado.
César frunció el ceño. Estaba solo. Sí, no vi a nadie más. Me cogió la mano con fuerza, su rostro preocupado. Esto no es bueno. Acabo de oír la noticia. El verdadero grupo de periodistas fue detenido esta tarde. Nunca fueron al parque. Esa frase me dejó paralizada. Mi oído zumbaba. Todos los sonidos parecieron desaparecer. Retrocedí temblando. Mi boca tartamudeaba. ¿Qué dices? Entonces, ¿a quién le di los archivos? César me agarró del hombro con fuerza. Podrían ser hombres de don Emilio. Te han estado vigilando. Conocen el plan. Ahora, todas las pruebas están en sus manos. Me quedé en shock. Me senté en la fría carretera. Entonces, todo el esfuerzo de mi madre, el tuyo, ¿todo se ha perdido? César se agachó y me ayudó a levantarme. Su voz llena de compasión. Todavía no. Tienen los archivos, pero no tienen un testigo. Esa eres tú. Sigues siendo la clave. Harán todo lo posible por silenciarte. Pero mientras estés viva, la verdad todavía tiene una oportunidad de ser contada. Lo miré. Mis lágrimas se mezclaban con la lluvia. ¿Qué hago ahora? No me dejarán en paz. César miró a su alrededor y dijo: Rápido. Tenemos que irnos de aquí ahora. Conozco a un viejo amigo que trabaja en los medios y que podría ayudarnos a hablar. Pero tenemos que irnos esta noche, si no, mañana por la mañana te encontrarán. Asentí. Ya no había tiempo para tener miedo. Subimos al coche, corriendo en medio de la densa lluvia. El viento golpeaba el parabrisas, pero dentro del coche reinaba un pesado silencio. Miré hacia afuera. Las sombras de los árboles pasaban rápidamente. Sentía que estaba corriendo entre la vida y la muerte. Después de casi 2 horas, el coche se detuvo frente a una pequeña casa junto al mar. Las olas golpeaban con fuerza. El viento traía una humedad que se me calaba en la piel. Fría. César abrió la puerta y dijo: Descansa aquí. Contactaré a mi amigo. Si llegamos a la cadena de televisión, podríamos sacar a la luz la información de doña Elvira. Pero recuerda, venga quien venga, no abras la puerta. Asentí. Los ojos de César eran como mi único apoyo en esta noche. Cuando se fue, me senté junto a la ventana, mirando al mar. La lluvia había cesado. Solo quedaba el sonido regular de las olas. La luna se asomaba sobre el agua. Esa débil luz me recordó lo que mi suegra me dijo en la noche de bodas. Si pasa algo, corre hacia la luz. Vivirás. Me abracé. Aunque había pasado por muchos peligros, en el fondo de mi corazón, creía que ella nunca me había abandonado. Quizás ahora también estaba luchando en silencio como yo en la casa donde estaba bajo arresto. Alrededor de la medianoche, me despertó el sonido de unos golpes en la puerta. 3 golpes seguidos, me quedé helada, no era la señal de cerar. Mi corazón latía con fuerza. Apreté un pequeño cuchillo que había en la mesa. Volvieron a llamar, esta vez más suave, mezclado con el sonido del viento. Señora Carmen. Abra la puerta, soy yo, Néstor. Me sorprendí. ¿Cómo había llegado Néstor aquí? Nunca le había dicho este lugar. Algo no cuadraba. Retrocedí en silencio. La puerta volvió a ser golpeada, más rápido. Señora Carmen. Sé que tiene miedo. Pero escúcheme. Han capturado a César. Vienen hacia aquí, tiene que irse ahora. Me quedé helada. Mis manos temblaban. Mi mente daba vueltas. Podría ser verdad lo que decía. O podría ser una trampa. Miré por la rendija de la ventana. Solo vi una silueta humana bajo la luz de la luna, de pie en silencio. Ya no sabía en quién confiar. Contuve la respiración y retrocedí a un rincón de la habitación. Mi corazón latía con fuerza. Los golpes en la puerta continuaban. Abrí suavemente el armario, saqué la pequeña bolsa que había debajo. Dentro estaba la copia de la declaración jurada que el general Montoya había firmado antes de ser suspendido. La había guardado bien durante mucho tiempo. Quizás era la última esperanza. Miré al mar. La luna estaba alta. Las olas se sucedían como si tuvieran prisa. Apreté el papel en mi mano y susurré: Madre. No dejaré que entierren la verdad. Abrí la puerta trasera, salí a la arena, ignorando los golpes en la puerta que resonaban a mis espaldas. El sonido de las olas se mezclaba con los fuertes latidos de mi corazón. Sabía que a partir de este momento, la huida se había convertido en una verdadera batalla. No solo por sobrevivir, sino por abrir el telón que cubría todos los crímenes. La arena fría bajo mis pies, el fuerte viento del mar parecía querer arrastrarlo todo. Corrí por la carretera junto a la costa, jadeando. Mi corazón latía con fuerza. Detrás, los golpes en la puerta habían cesado. En su lugar oí el suave sonido de una cerradura forzándose. No miré atrás, solo sabía que si me detenía ahora, no tendría otra oportunidad. La luna estaba alta, su débil luz golpeaba la superficie del mar, reflejando mi silueta que corría como si escapara del infierno.
Corrí hasta que mis pies se entumecieron, y luego me detuve bajo un gran almendro. El mar se extendía frente a mí. Las olas blancas. La noche silenciosa. Intenté calmarme y me apoyé en el árbol, respirando hondo el aire salado que me quemaba la garganta. En el bolsillo de mi chaqueta, la copia de la declaración del general Montoya todavía estaba allí, húmeda por el sudor y la humedad. La apreté con fuerza, como si me aferrara a la última esperanza que me quedaba. Pensé en César. ¿Estaría vivo o realmente lo habían capturado como decía la persona de la puerta? Recordé sus ojos, llenos de una voluntad inquebrantable pero también amables. Recordé lo que dijo. Si pasa algo, corre hacia la luz. Ahora, mi única luz era la verdad. No podía permitir que la gente que había arriesgado su vida por mí lo hiciera en vano. A mi alrededor. A lo lejos vi las luces de un pequeño muelle de pescadores. Decidí ir allí, con la esperanza de que alguien pudiera sacarme de este lugar. La carretera junto al mar era irregular. El agua del mar se colaba con cada ola, fría hasta los huesos. A cada paso, sentía que cargaba con el pesado peso de la injusticia de mi suegra y el alma de mi marido. Al llegar al muelle, solo quedaban unas pocas barcas amarradas. Un hombre arreglaba una red bajo la débil luz de una lámpara de gas. Me acerqué y le pregunté temblorosa. Señor, por favor, ¿sale alguna barca esta noche? El hombre levantó la vista, su rostro curtido, su voz ronca. Es peligroso salir al mar a estas horas. ¿A dónde vas con tanta prisa? Dudé. Y luego respondí en voz baja. Realmente necesito irme. Cuanto más lejos de este lugar, mejor. Pagaré. Me miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. De acuerdo. Voy a salir con mis 2 hijos, solo a pescar cerca. Si vienes tendrás que aguantar, no hay asiento. Me incliné y le di las gracias repetidamente. Unos minutos después, la barca partió. El sonido del motor era fuerte. Me senté en el borde de la barca. El viento me golpeaba la cara. Frío. El agua del mar salpicaba. Salada. La noche era oscura. Solo el sonido de las olas y los latidos de mi corazón se mezclaban. En ese momento, entendí que había cortado por completo con todo el pasado, el miedo, e incluso mi antiguo yo. La barca llevaba un buen rato navegando, y el viento se levantó gradualmente. El patrón frunció el ceño. Qué raro. El tiempo estaba tranquilo pero de repente se ha levantado viento. Siéntate, no te levantes. Asentí, pero con un nudo en el estómago. De repente, a lo lejos, oí otro motor resonando, cada vez más fuerte, retumbando entre las olas y el viento. La pequeña barca se mecía ligeramente. El anciano levantó la vista y murmuró. ¿Hay algún barco navegando tan cerca a medianoche? Me di la vuelta. Una luz blanca de faro inundó la superficie del agua. Un gran barco se acercaba, dirigiéndose directamente hacia nuestra barca. Mi corazón se encogió. ¿No me habrían encontrado ya? Me asusté y me agarré con fuerza al borde de la barca. El patrón gritó y dijo rápidamente. Agáchate. Las olas golpearon con fuerza. El gran barco pasó a menos de 100 metros de nosotros. Vi las grandes letras escritas en el costado del barco. Logística de la torre. Me quedé helada. Realmente me habían seguido hasta aquí. No entendía cómo, pero sin duda me estaban persiguiendo. El gran barco no se detuvo. Pero sus luces giraron una vez antes de alejarse. Jadeaba. Todo mi cuerpo temblaba. Cuando el barco desapareció gradualmente, el anciano me miró, sus ojos inquisitivos. Te están buscando, ¿verdad? Guardé silencio, y luego asentí lentamente. No preguntó más, solo suspiró. Alguien perseguido que se atreve a subir a una barca, sin duda tiene un gran problema. No sé quién eres. Pero creo que Dios no deja que nadie pierda la esperanza. Te llevaré a la otra orilla, al viejo pueblo de pescadores. Allí hay un convento de monjas. La Madre Superiora es muy amable. Puedes descansar allí unos días. Me emocioné hasta el punto de que se me anudaron las lágrimas en la garganta, me incliné en señal de agradecimiento. El viento seguía soplando, pero mi corazón se sentía más ligero. Aunque el mundo fuera malo, todavía había gente como él, corriente pero amable. Me dio la esperanza de que en medio de la oscuridad todavía hay luz. Cuando la barca llegó a la orilla, ya era de madrugada. Me bajé, mis piernas débiles, mi ropa sucia de arena. Delante, el pequeño convento estaba escondido al pie de la montaña. Un débil humo de incienso. La Madre Superiora Verónica era una monja anciana, de rostro amable, ojos afilados. Me miró durante un largo rato y luego dijo lentamente. ¿Has venido aquí a buscar refugio, o a buscar respuestas? Me quedé helada. Me incliné. Las lágrimas se me anudaron en la garganta. Ah. Solo quiero encontrar justicia para mis seres queridos. Pero cuanto más avanzo, más pequeña e impotente me siento. La monja sonrió. Su voz cálida. Nadie es pequeño ante la verdad, hija. La verdad puede ser enterrada,
pero no puedes ser asesinada. Si mantienes tu corazón recto, aunque el mundo entero te dé la espalda, todavía se abrirá un camino. Guardé silencio. Cada palabra de la monja era como un rayo de luz que entraba en mi corazón cansado. Recé. Las lágrimas cayeron. Madre Superiora, lo he perdido todo. Mi marido está muerto. Mi madre encarcelada. La persona que me ayudó ha desaparecido. Ya no sé a qué aferrarme. Ella negó suavemente con la cabeza. Sus ojos profundos. Todavía tienes fe. Eso es lo último que te ha mantenido viva hasta ahora. Quédate aquí unos días, cálmate y luego piensa en el siguiente paso. Asentí. Después de tantos días de esconderme, finalmente encontré un lugar tranquilo para respirar. Me quedé en el convento, ayudando a barrer el patio, cocinando con las monjas. Cada vez que veía el humo del incienso ascender ante la estatua de la Virgen María, sentía que mi corazón se aligeraba, pero el dolor no desaparecía. Una tarde, mientras limpiaba el altar, un joven monaguillo corrió hacia mí jadeando. Señora Carmen. Alguien la busca en la puerta. Me sobresalté. Mi corazón latía con fuerza. Salí y vi a una mujer con un largo impermeable y un sombrero que le cubría la cara. Cuando me acerqué, se quitó lentamente el sombrero. Su voz temblorosa. Carmen. Soy yo, tu madre. Me quedé helada. Mi suegra, doña Elvira, estaba de pie frente a mí. Más delgada, con más canas. Pero sus ojos seguían tan firmes como siempre. La abracé. Las lágrimas cayeron. Madre. Creía que estaba muerta. Me acarició suavemente el pelo. Las lágrimas se le anudaron en la garganta. Hija. Tenía que escapar. Querían silenciarme. Pero oí que seguías viva. Sabía que no te rendirías. Apreté su mano con fuerza. Mis lágrimas seguían cayendo. En ese momento, entendí que la tormenta no había terminado. Pero la luz había regresado. Madre e hija. Aunque cansadas y heridas, seguíamos vivas. Y todavía teníamos algo que terminar. Sacar a la luz la verdad para que los muertos pudieran descansar en paz, Ura. Y para que los malvados se inclinaran ante la justicia. Abracé a mi suegra en el patio del convento, con un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaban como un torrente. Estaba muy delgada. Su rostro pálido. Su piel oscurecida. Pero sus ojos seguían siendo los de una mujer fuerte, que había pasado por muchas pruebas pero nunca se había rendido. Apreté su mano con fuerza y le pregunté temblorosa. Madre. ¿Cómo has escapado? Creía que te vigilaban de cerca. Sonrió débilmente, su voz ronca por el cansancio. Tuve que pedir ayuda a los hombres del general Montoya. Un oficial de confianza me ayudó a salir de la casa con la excusa de que tenía que ir a urgencias. Creyeron que estaba gravemente enferma, que no podría llegar lejos. Así que se descuidaron. Me fui esa misma noche y te busqué siguiendo el rastro de César. Hija, sé todo lo que has hecho. Y estoy orgullosa de ti. Al oír el nombre de César, mi corazón se encogió. Madre. César. ¿Sigue vivo? Bajó la cabeza. Sus ojos ligeramente tristes. No estoy segura. Se dice que está gravemente herido. Actualmente lo tienen en una instalación secreta cerca del viejo almacén de la empresa. Pero no te preocupes. Encontraré la manera de salvarlo. Ese hombre arriesgó su vida por ti. Por nosotros, no podemos dejar que muera en vano. Le cogí la mano. Las lágrimas se me anudaron. Madre. ¿Qué hacemos ahora? El archivo se ha perdido. Las pruebas están en manos del enemigo. Tengo miedo de que todo vuelva a la nada. Me puso suavemente la mano en el hombro. Su voz llena de confianza. No, Carmen. No lo han conseguido todo. Todavía tengo los recibos originales de las transferencias de dinero de don Emilio a una cuenta en el extranjero. Los escondí en un lugar que no esperaban, aquí mismo en el convento. La miré sorprendida, mi corazón latía con fuerza. Continuó, su voz baja pero clara. La primera vez, cuando César me trajo aquí para rezar por Álvaro, le envié un sobre a la Madre Superiora. Le dije que eran papeles personales de la familia. Y le pedí que los guardara. No imaginé que esa sería nuestra salvación ahora. Al oír eso, pareció que una luz brillaba en la densa oscuridad. Cogí la mano de mi madre, temblando. Madre, entonces todavía tenemos esperanza, ¿verdad? Asintió. Sus ojos se iluminaron. Pero... no te impacientes. Tenemos que pensar con cuidado. Porque si se enteran, no solo nos buscarán y nos matarán a nosotras, sino también las pruebas. Tienes que mantener la calma, ¿entiendes, Carmen? Asentí. Una mezcla de emoción y tensión en mi corazón. Pensé que todo se había derrumbado. Ahora un débil rayo de esperanza había aparecido. Quizás Dios no nos había abandonado. Por la tarde, la Madre Superiora nos invitó detrás del altar. Cuando oyó la historia de doña Elvira, asintió suavemente y sacó de un viejo armario de madera una pequeña lata. La abrió. Dentro había un sobresellado.
el papel amarillento por el tiempo. Doña Elvira cogió el sobre, sus manos temblaban. Hija, esto es lo último que puede salvar el honor de Álvaro, dijo, su voz quebrada por la emoción. Miré el sobre como si estuviera viendo la vida de toda la familia. Dentro no solo había números, sino la verdad enterrada bajo la codicia y el pecado. La Madre Superiora nos miró. Su voz tranquila. El karma en la vida de una persona no es fácil de pagar. Pero si hay buena voluntad, el camino todavía se abrirá. Tienen que irse de aquí esta noche, porque ayer unos extraños estuvieron rondando el convento preguntando por la señora Carmen. Madre e hija nos quedamos heladas. Mi madre me apretó la mano con fuerza, y dijo en voz baja. Haz la maleta. Esta noche tenemos que irnos de aquí, e iremos a casa del general Montoya. Obedecí. Rápidamente empaqué mis pocas pertenencias en la bolsa. Apenas oscureció. El viento del mar soplaba con fuerza. Madre e hija nos pusimos las chaquetas y salimos del convento en silencio. Solo se oía el sonido de las olas como si se despidieran. Caminamos durante más de 2 horas por la pequeña carretera de montaña que llevaba tierra adentro. Doña Elvira, aunque débil, se esforzaba por caminar deprisa. De vez en cuando se daba la vuelta, y me decía que no habláramos, que no nos detuviéramos. Si había algún ruido, solo agacharse. Asentí, apretando la mano de mi madre con fuerza. La noche era densa y oscura. Solo la débil luz de la luna iluminaba el camino. Cada paso era un latido acelerado. Pero en mi corazón, por primera vez después de muchos días, vi arder una débil llama de esperanza. Cuando estábamos cerca del final del pueblo, de repente se oyó el sonido del motor de un coche a lo lejos. Madre e hija nos escondimos rápidamente entre un grupo de árboles. Un camión negro pasó lentamente, sin luces. Por la rendija de las hojas, vi la familiar frase escrita en la puerta del vehículo. Logística de la torre. Mi corazón se encogió. Doña Elvira me tiró suavemente de la mano y susurró. Nos han encontrado. Seguro que alguien ha dado información. Esperamos hasta que el vehículo se alejó antes de atrevernos a salir. Jadeaba, su voz temblorosa. Hija. Tenemos que separarnos. Llevaré este sobre al general Montoya. Tú. Ve en la otra dirección. A la vieja casa de Álvaro junto al río. En la caja fuerte del almacén hay un disco duro del que Álvaro me habló. Contiene sus grabaciones con don Emilio. Si todavía lo tienes. Esa será la prueba más fuerte. Me sorprendí. Madre. No puedo dejarte sola. Es peligroso. Me apretó la mano con fuerza. Sus ojos llenos de determinación. Escúchame, Carmen, eres la única a la que no se atreven a tocar ahora, porque todavía quieren encontrar la copia del documento. Y yo, si me vuelven a atrapar, ya no tengo nada que perder. Vete. No mires atrás. La abracé. Me arrodillé. Le cogí la mano. Madre, tengo miedo, no quiero perderte otra vez. Se agachó y me levantó la cara. Las lágrimas se le anudaron, pero su voz era firme. Hija. No tengas miedo. Si no continúas, la gente seguirá pensando mal de Álvaro. Ocupa mi lugar para decir la verdad. La luna arriba arrojaba una luz plateada sobre nuestros rostros. Me mordí el labio, tragué las lágrimas y asentí con firmeza. Me dio el sobre. Y luego me abrazó durante un largo rato. Vete. Carmen. Pase lo que pase. No olvides que creo en ti. Me levanté y miré su silueta desaparecer gradualmente en la oscuridad de la noche. Mi corazón se encogió. Cada ráfaga de viento del mar era fría. Pero mi corazón ardía. Sabía que a partir de ese momento, nuestro destino estaba sellado. Una caminaba hacia la luz, la otra hacia la oscuridad. Pero ambas teníamos un objetivo: devolver la justicia. Apreté el sobre en mi mano. Respiré hondo. Y luego me di la vuelta. Y caminé en la otra dirección. El camino por delante era largo y oscuro, pero ya no tenía miedo. Porque ahora no era la inocente recién casada de esa noche de bodas. Soy Carmen. La que carga con la misión de exponer el crimen, proteger el honor de mi amado. Y devolver la justicia a mi valiente suegra que arriesgó su vida para salvarme. El viento de la noche soplaba entre los almendros, trayendo la humedad y el olor salado del mar. Caminé en silencio, mis pies descalzos pisando la arena fría. Cada paso parecía pesar con todo el pasado y el presente. En mi mano, el sobre que me había dado doña Elvira todavía estaba caliente, aunque sabía que dentro estaba lo que podría hacer temblar a mucha gente. El largo camino llevaba a la vieja casa de Álvaro, donde tendría que enfrentarme a dolorosos recuerdos. Pero también era el único lugar que ocultaba la verdad. La débil luna de la noche iluminaba las olas blancas que rompían en la orilla. Recordé los ojos de mi madre al despedirse, firmes pero con un miedo oculto. Caminaba sola, llevando el peligro hacia ella para darme la oportunidad de dar el último paso. Tenía que conseguirlo, no por mí, sino por Álvaro, por mi madre y por César, de quien aún no sabía si estaba vivo o muerto. Cerca del amanecer,
Llegué a la vieja urbanización, donde la casa de Álvaro estaba escondida al final de una pequeña calle, rodeada de espesos arbustos de hibiscos. La verja de hierro estaba oxidada. La pintura se desconchaba. Pero todo seguía igual. Me quedé de pie durante mucho tiempo. Con el corazón encogido, muchos recuerdos volvieron. Las noches que nos sentábamos en el porche. Álvaro sonreía. Me cogía de la mano y me contaba sobre el futuro. Ahora, solo yo volvía, con un dolor inenarrable. Empujé la puerta, y entré. Dentro, todo estaba lleno de polvo y frío. El espacio silencioso. Solo se oía el sonido del viento soplando por la rendija de la ventana. Subí al almacén donde trabajaba Álvaro. La pequeña habitación tenía una mesa de madera y una vieja estantería. Busqué la caja fuerte en la esquina de la pared. Mi corazón latía con fuerza. La cerradura estaba oxidada, pero recordaba claramente que debajo de la foto de la boda en la mesa había una llave. Temblorosa. Levanté el marco de la foto. Efectivamente. Todavía estaba allí. La cerradura se abrió con un suave clic. Abrí la caja fuerte. Dentro había algunos archivos viejos y una caja de metal. Cuando la abrí, mi corazón pareció detenerse. Dentro de la caja había un disco duro plateado junto con un pequeño papel. La letra de Álvaro. Si lees estas líneas, significa que las cosas ya no son como antes. Créeme. La verdad tiene un precio. Temblé. Abracé el disco duro con fuerza. Las lágrimas brotaron sin que pudiera evitarlo. Álvaro. Ya lo sabías todo. Ya lo habías preparado todo para que yo siguiera este camino por ti. Conecté el disco duro al viejo ordenador de la habitación. La pantalla se encendió. La unidad contenía muchos archivos de audio con fechas. Abrí un archivo al azar. La voz de Álvaro resonó, clara y profunda, pero llena de tensión. Padre, no puedo seguir con esto. No quiero cambiar la vida de otras personas por dinero. Si sigues así, lo denunciaré a la agencia de investigación. Detrás, la voz de otro hombre, fría y firme. No lo entiendes. No es solo un asunto de familia. También involucra a gente con la que no quieres enfrentarte. No seas tonto. Un fuerte golpe en la mesa y luego el archivo se detuvo. Me quedé helada. Todas mis dudas anteriores se hicieron realidad. Álvaro había descubierto las malas prácticas de su padre y por eso lo silenciaron. Abrí más archivos. Oí claramente cada diálogo, cada llamada grabada entre don Emilio y los involucrados. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Lloré mientras copiaba los datos a un pequeño USB. Lo guardé cuidadosamente en el bolsillo de mi chaqueta. Esta era la última prueba, la voz de Álvaro, su alma que se había quedado para defender a su madre. De repente, un suave ruido fuera de la puerta, me sobresalté. Apagué el ordenador y me escondí detrás del armario. La puerta de la planta baja se abrió, junto con el sonido de pasos. Alguien había entrado. Contuve la respiración. El pesado sonido de los pasos se detuvo lentamente al pie de las escaleras. La voz de un hombre resonó fríamente. Señora Carmen, sé que está aquí. Baje. No me obligue a ponérselo más difícil. Reconocí esa voz. Era Ramiro, el asistente de confianza de don Emilio. Había aparecido en el funeral de Álvaro con ojos llenos de sospecha. Me mordí el labio, mi mano temblorosa cogió el abrecartas de la mesa. Subí a las escaleras. El sonido de sus zapatos era regular. Cuando llegó al último escalón, de repente arrojé una botella de vidrio al suelo. Un fuerte sonido de rotura resonó. Se sobresaltó y se dio la vuelta. Yo bajé. Pasé por la puerta trasera y salí corriendo. Su grito de «¡Atrápenla!» resonó a mis espaldas. Salí por un pequeño callejón. La noche todavía era densa y oscura, pero no miré atrás. Mi corazón latía con fuerza. Con dentenfuna de minio. Mi respiración se ahogaba. Corrí por el callejón hacia la carretera principal. Salté a un taxi y dije rápidamente: «Señor, por favor, lléveme a la estación de autobuses ahora. Tengo prisa». El conductor me miró con duda. Pero al verme asustada, asintió y el taxi se lanzó al viento de la noche. Abracé con fuerza el bolsillo de mi chaqueta donde estaba el USB. Mi última esperanza. Detrás, el sonido del coche que me perseguía todavía resonaba débilmente. Cerré los ojos y me dije: no me rendiré. Álvaro. Madre. Todos me están esperando. Cuando el taxi se detuvo en la estación, ya era de madrugada. Miré el sol que salía gradualmente del mar, su luz brillante como si atravesara la densa niebla. Entendí que, aunque el camino era largo, había llegado a un punto sin retorno. Iría a ver al general Montoya. Le entregaría todo lo que quedaba. Y si tenía que arriesgar mi vida, lo haría, porque ya no era la mujer débil de esa noche de bodas. Soy Carmen. La que carga con el alma de Álvaro. El corazón de mi madre y el fuego de la justicia que ninguna fuerza puede apagar. Apreté la mano, miré al sol y susurré en voz baja: Álvaro. Pronto te llevaré a la luz.
Queridos oyentes, así concluye el arduo viaje lleno de lágrimas y valentía de Carmen y doña Elvira, una historia no solo sobre conspiraciones y pérdidas, sino también sobre la resiliencia, el amor familiar y la confianza mutua en medio de la tormenta de la vida. Si esta historia les ha estremecido, si cada palabra, cada detalle ha tocado su corazón, esa es nuestra mayor felicidad, la de los que hacemos el canal Corazón Cálido. Muchas gracias a todos los que han escuchado, apoyado y compartido sus sentimientos con nosotros durante todo este tiempo. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción a nuestro canal es nuestra inspiración para seguir trayendo más historias humanas, profundas y conmovedoras. Si les gustan las historias emotivas, humanas, sobre la familia, el matrimonio y la vida, no olviden dar me gusta para apoyar el canal, suscribirse para no perderse las nuevas historias de cada día, y compartir el video con sus seres queridos y amigos, para que juntos difundamos los hermosos valores del amor al prójimo y la confianza en la vida.